Hola, buenas tardes, maestro, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y les venimos a hablar sobre el tema de formatos, filtros y validación. Nuestro equipo está conformado por Yasmín Álvarez, María Cap y su servidora Alixel Roldán. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre qué es el formato. El formato condicional es una herramienta de Excel que permite aplicar un formato a las celdas, las cuales van a cumplir una cierta condición. Un ejemplo claro de esto es colocar en negrita y de color verde siempre que cuando el valor de una celda sea mayor a 4. También podemos combinar o cambiar el color de relleno de una celda, al igual que la forma de los bordes. Igualmente se puede modificar el formato aplicando una trama y textura. ¿Cómo se debe aplicar? Al formato condicional se le va a seleccionar la celda o los grupos de celdas las cuales querramos aplicar. Este es un ejemplo de cómo le va a quedar con las fórmulas y todo lo relacionado a la imagen. Nota: para que los datos aparezcan con las decimales correctas, es decir, que al momento de digitar 4.0 o 3.0 el 0 no desaparezca, podemos utilizar las opciones del formato de celda que aparecen en la pestaña de inicio, las cuales definen el número de decimales, o simplemente en dicha pestaña escoja entre los botones de aumentar o disminuir decimales, para así dejar los datos con la decimal o con los dos. En esta diapositiva les presento una imagen de cuál es el icono al cual pueden seleccionar. Se debe seleccionar solo las notas definitivas. ¿Cuáles son? Son las del F9 hasta el F17. Hacer clic en la pestaña Inicio y buscar en el grupo Estilos el botón Formato condicional. Después hacer clic en Administrar reglas. De esta manera está la imagen. Al abrir este cuadro les va a aparecer uno donde dice Administrador de reglas de formato condicional. Al abrir este cuadro, nosotros le tenemos que dar seleccionar el botón que dice Nueva regla. Después va a aparecerles otro cuadro en donde nosotros tenemos que seleccionar la segunda opción, la cual tiene por nombre aplicar formato únicamente las celdas que contengan, y es ahí. Tenemos en claro que tenemos que observar la cantidad de opciones que se despliegan, tanto en valor de la celda como en la lista al frente. Se les anexa una imagen de cómo puede estar. Se debe dejar seleccionada la opción Valor de la celda y desplegar al frente el criterio adecuado para cada caso. Por ejemplo, menor que, y digite enfrente el valor que se desprende de dicho criterio. Después, haga clic al botón Formato y defina color y fuente, borde, relleno y demás opciones que sean necesarias. En este ejemplo establecimos los siguientes criterios. Criterio: las notas por debajo de 3,2, el formato su fuente va a ser de color rojo y con negrita. Notas que van de 3,2 a 3,6, el formato que van a tener va a ser una fuente de color amarillo con negrita y relleno gris, y así sucesivamente. Se hará clic en aceptar y el formato va a quedar creado. Aparecerá de nuevo el cuadro de diálogo, el cual es el administrador de reglas de formato condicional. Hacer clic en el botón Nueva regla y continuar el proceso con los demás criterios. Tenemos que tener en cuenta elegir mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre, etc., de acuerdo a cada caso el cual sea necesario o el que ocupemos. Se hará clic en aceptar y el formato va a quedar creado. Aparecerá de nuevo el cuadro de diálogo, el cual es el administrador de reglas de formato condicional. Hacer clic en el botón Nueva regla y continuar el proceso con los demás criterios.
Tenemos que tener en cuenta elegir mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre, etc., de acuerdo a cada caso el cual sea necesario o el que ocupemos. Al final, el formato nos debe quedar de esta manera, ya con los criterios, con todo marcado. ¿Para qué? Para que de esa forma tengamos un trabajo más presentable y de igual manera a la vez se nos haga más rápido y no estar haciendo uno por uno. De esta forma la plataforma Excel nos lo va a hacer cambiar automáticamente. Al momento que le damos a aceptar clic, le damos, nosotros estamos creando un formato como el de esta forma. A continuación vamos a hablar sobre qué son los filtros y cómo aplicar los filtros en Excel. ¿Qué es un filtro? Los filtros de Excel facilitan la búsqueda de un subconjunto de datos dentro de un rango para poder trabajar con el mismo. Este subconjunto de datos o rango filtrados muestran las filas que cumplen el criterio de que se especifique para una columna. ¿Cómo crear un filtro? Para crear un filtro podemos utilizar el comando filtro que se encuentra en la ficha Datos dentro del grupo Orden y Filtrar. Al pulsar el botón Filtro, se colocará la flecha en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de la columna de nuestros datos indicados, que podemos hacer uso de los filtros. El comando Filtro también podrá seleccionarse desde Inicio, Modificar, Orden y Filtrar y Filtro. Otra manera de crear un filtro es transformar nuestros datos en una tabla de Excel, lo cual se insertarán los filtros además de aplicar un formato especial a los datos. ¿Cómo usar los filtros? Para filtrar la información debemos elegir una columna y hacer clic en la flecha de filtro correspondiente para poder mostrar las opciones del filtro. Todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno de ellos. Una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseemos visualizar en la pantalla. También podemos utilizar la opción Seleccionar todo para marcar todo o desmarcar todos los elementos de la lista. En la imagen anterior hemos elegido el nombre de Hugo, de la manera que el filtro mostrará solamente las filas con dicho nombre. Al pulsar el botón Aceptar, se ocultarán las filas que no cumplan con los criterios establecidos. Observamos que la flecha de filtro de la columna Vendedor ha cambiado para indicarnos que aplicamos un filtro. Además, los números de las filas de Excel se muestran de un color diferente, indicándonos que existen filas ocultas. ¿Cómo quitar un filtro? Para quitar un filtro aplicado a una columna debemos hacer clic en la flecha del filtro y seleccionar la opción Borrar filtro de columna, donde columna en este nombre es el que hemos elegido en esta ocasión. En esta ocasión eliminaremos el filtro de una sola columna. Pero si tenemos otros aplicados a varias columnas y deseamos eliminarlo con todos con una sola acción, entonces debemos usar el comando borrar que se encuentra en la ficha Datos y Ordenar y Filtrar. A continuación hablaremos sobre cómo quitar un filtro. Al pulsar el botón Aceptar, se ocultarán las filas que no cumplen con los criterios de filtro establecido. Observamos que la flecha de filtro de la columna Vendedor ha cambiado para indicarnos que hemos aplicado un filtro. Además, los números de las filas de Excel se muestran en un color diferente, indicándonos que existen filas ocultas. ¿Qué es un filtro avanzado? El filtro avanzado, esto es utilizado para realizar con criterios más complejos. Se diferencia del autofiltro al tener que escribir los criterios según los cuales desees filtrar los datos en un rango de criterios independientes.
¿Cómo aplicar un filtro avanzado a los datos? Antes de aplicar el filtro avanzado, debes de seleccionar la tabla de datos, en este caso A4D13, y posteriormente ir a la ficha de datos y pulsar el botón Avanzadas, que se encuentra en el grupo Orden y Filtrar. Se mostrará el cuadro de diálogo avanzado. Observa cómo el cuadro de texto para rangos de criterios ha seleccionado el rango que contiene las condiciones de filtro avanzados necesarios. Solamente resta pulsar el botón Aceptar para aplicar dicho filtro. ¿Cómo hacer para especificar condiciones para una segunda columna? Supongamos que deseamos filtrar la información de las personas que tienen apellido Hernández, que además pertenecen al Departamento de Finanzas. Para filtrar los datos por estos criterios deben agregar dichas condiciones en otra celda. Observa cómo el rango de las listas es el mismo que el caso anterior, ya que los datos, pero el rango de criterios ahora abarca también la celda que contiene el criterio de apellidos. Al aceptar los cambios, Excel aplicará el filtro avanzado adecuadamente. De la misma manera, puedes especificar los criterios para cuando una columna. Hasta ahora solamente hemos especificado una sola condición por columna, pero si deseas agregar el resultado de los filtros de la información del Departamento de Informática, para ello solamente agrégale una fila adicional al rango de criterios de la siguiente manera. Al aceptar el cambio, Excel filtrará la información de los empleados de finanzas con apellido Hernández. Además, les mostrará la información de los empleados del Departamento de Informática sin importar el apellido que tengan. ¿Qué es el autofiltro? El autofiltro ayuda a administrar fácilmente las hojas de cálculo de gran tamaño que requieran simples filtros. ¿Cómo aplicar un filtro automático? Paso 1. Seleccionen los datos que requieran el filtro. Paso 2. En la pestaña de datos, en el grupo Orden y Filtrar, hacer clic en Filtrar. Paso 3. Haga clic en la flecha del encabezado de la columna para mostrar una lista en la que puedes utilizar y seleccionar los filtros. Nota: según el tipo de datos de columna, Microsoft Excel muestra los filtros de números o de texto en la lista. Bueno, ahora les comenzaré a hablar de lo que es la validación. Bueno, empecemos con lo más sencillo, que es en sí la validación. Es una herramienta que se encuentra en la pestaña de datos de lo que es Excel, que impide que se digiten datos, en este caso erróneos, en una planilla. Vamos a dar un ejemplo. Si digitamos las notas de un grupo de estudiantes, podemos hacer que Excel solo acepte notas entre 0, digamos 0,0 y 5, 5,0. De manera que se digita 6 o 6,4, nos emerja un mensaje de advertencia que nos dirija a corregir el error. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no se deberían de poner datos mayores a lo que en este caso sería el 5. Por lo tanto, tendría que decirnos que se debe corregir. Bueno, ¿qué pasa con esos datos que estaban equivocados desde antes de aplicar la validación? Ok, podemos identificarlos dando clic en la pestaña Datos y en la flecha desplegable que está a la derecha del botón de validación de datos, se selecciona la opción que dice rodear con un círculo los datos no válidos. Esto nos permitirá ubicarlos para corregirlos a mano. Si queremos quitar los círculos, en la misma opción de validación de datos, se escoge borrar círculos de validación.
Ahora, para corregir dos datos erróneos, hay que completar la tabla con notas entre 0 y 5. De ahora en adelante, si se llega a cometer un error grave en la digitación de las notas, el sistema se presentará con un mensaje en donde diga que hay un error. Aquí hay un ejemplo. Se seleccionarán las notas 1, 2, 3 y el examen final de cada uno de los estudiantes, es decir, desde lo que sería la celda B9 hasta la celda E17. Ahora iremos a la pestaña que es Datos y del grupo que dice Herramientas de datos se selecciona Validación de datos. Básicamente en la primera pestaña se establece qué tipo de valor se puede permitir ingresar a la planilla. Hay que observar la lista de opciones que van desde cualquier valor hasta un valor personalizado. En este caso, como se trata de notas, se elige decimal. Después de esto aparecerá una serie de subopciones. En este caso, la que a nosotros nos sirve es la que dice entre. Esta opción implica un valor mínimo y un valor máximo permitidos. Básicamente impone límites. Ahora se configurarán esas opciones tal cual como se muestra en la imagen que tenemos a la izquierda. Después iremos a la última pestaña que dice mensaje de error y se va a configurar el mensaje que aparecerá cuando se introduzca un dato erróneo. Podemos observar que hay errores con estilos como detener, advertencia e información. Los tres estilos producen en sí efectos diferentes. Detener no permite que avancemos cuando digitamos un dato erróneo. En cambio, advertencia e información muestran el mensaje de error, pero dejan que se ingrese el dato que está mal. Vamos a seleccionar detener y después configuraremos los campos título y mensaje de error. Ahora se configurarán esas opciones tal cual como se muestra en la imagen que tenemos a la izquierda. Después iremos a la última pestaña que dice mensaje de error y se va a configurar el mensaje que aparecerá cuando se introduzca un dato erróneo. Podemos observar que hay errores con estilos como detener, advertencia e información. Los tres estilos producen en sí efectos diferentes. Detener no permite que avancemos cuando digitamos un dato erróneo. En cambio, advertencia e información muestran el mensaje de error, pero dejan que se ingrese el dato que está mal. Vamos a seleccionar detener y después configuraremos los campos título y mensaje de error. En el campo de lo que vendría siendo el título se pondrá error de nota y en el mensaje de lo que es mensaje de error se va a poner una breve explicación de por qué el dato es erróneo o incorrecto. Por ejemplo, podemos poner solo se pueden digitar notas entre 0 y 5. Ahora, vamos a intentar ingresar la nota de, digamos, 9,1 en cualquier celda. Aparecerá el error que acabamos de configurar y no dejará avanzar hasta tanto no se ingrese un dato correcto, que en este caso vendría siendo entre 0 y 5, como se expresa en el mensaje que podemos observar. A continuación les mostraremos las referencias que utilizamos para dicha exposición. En conclusión, ¿qué es la validación de datos? La validación de datos consiste en introducir unas reglas en Excel para que solo se puedan ingresar determinados datos o que los datos que se ingresen cumplan determinadas condiciones o criterios. La validación de datos se vendría utilizando para evitar cometer errores en la medida en que si no se cumple las reglas, Excel no permita el ingreso de datos.
¿Cuándo es útil la validación de datos? La validación de datos es sumamente útil cuando se quiere compartir un libro con otros usuarios y quieres que los datos que se escriban en él sean exactos, coherentes y correctos. Se puede usar la validación de datos para lo siguiente: limitar las entradas a elementos predefinidos en una lista. Por ejemplo, se podrían limitar las selecciones de un departamento de un usuario a contabilidad, nóminas, etcétera, por nombrar algunos. Otro sería limitar los números a un rango específico. Por ejemplo, se podría especificar una entrada de porcentaje máxima para el aumento anual de un empleado, digamos que un 3%, o podríamos permitir que sea solo un número entero entre 1 y 100. Otro punto sería limitar las fechas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en una solicitud de vacaciones de un empleado, puede evitar que alguien seleccione una fecha antes del día actual. Otro punto sería limitar las horas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, poder especificar la programación de una reunión entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Un punto más sería limitar el número de caracteres de texto. Por ejemplo, poder imponer un límite al texto permitido en una celda a 100 o menos caracteres. Y como último punto, podríamos decir que validar datos según fórmulas o valores de otras celdas. Un ejemplo de esto sería poder usar la validación de datos para establecer un límite máximo para comisiones y bonificaciones en función del valor de nómina general proyectado. Esto, si los usuarios escriben un valor superior al límite, hará que aparezca un mensaje. Su importancia vendría siendo que de manera predeterminada las celdas de nuestra hoja estén listas para recibir cualquier tipo de dato, ya sea un texto, un número, una fecha o una hora. Sin embargo, los cálculos de nuestras fórmulas dependerán de los datos contenidos en las celdas, por lo que vendría siendo importante asegurarnos que el usuario ingrese el tipo de dato correcto. Y bueno, esta funcionalidad será de gran ayuda para controlar el ingreso de datos por parte de los demás usuarios y disminuir en gran medida la probabilidad de que se ingrese información incorrecta, lo cual podría tener un efecto catastrófico sobre nuestras fórmulas y el análisis de nuestros datos. En conclusión, podemos decir que este tipo de formato nos sirve para tener un trabajo presentable, el cual de esta forma podamos obtener ya sea mejores notas o incluso una mejor organización. Y a decir, por ejemplo, si estamos valorizando unas cantidades, por ejemplo, si la cantidad que queremos que sea el promedio o la meta tiene que ir de verde, se puede verde automáticamente sin necesidad de que nosotros lo tengamos que hacer, cosa que nos hace y nos ayuda mucho mejor. Otra cosa, los filtros, ¿para qué nos ayudan? En lugar de estar buscando, de estar yendo y diciendo uno por uno, se imaginan que sea un archivo demasiado grande, ¿para qué nos ayudaría el filtro? Para que de esta forma tengamos una búsqueda más rápida. En lugar de estar buscando uno por uno el archivo que queremos buscar, nosotros de esta forma podemos buscarlo instantáneamente, cosa que nos ahorra tiempo y es más fácil. Y la validación, bueno, habla por sí sola. Nos sirve mucho para, en efecto, nos sirve para todo el documento. De esa forma tenemos un documento lo cual es muy presentable, muy fácil de ocupar. Y de igual forma los tres son fáciles de ocupar, no son muy complicados de poder realizarlo. Bueno, pues en conclusión yo digo que el formato de Excel nos puede ser útil como una herramienta que se puede encargar de aplicar automáticamente un formato determinado en dichas celdas que cumpla una serie de criterios concretos, como por ejemplo cuando quieres que Excel indique que evalúe cualquier valor que se haya introducido de un rango determinado. El filtro de Excel pues nos puede ayudar buscando un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios
Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango en una celda con información y queremos ver solamente solo la cosa que queremos ingresar o que queremos buscar rápidamente. Con filtro nos puede ayudar demasiado. Y en tanto en validez de datos, pues esta nos sirve para restringir todo tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en las celdas. Por ejemplo, cuando queremos usar o validar los datos para calcular el valor máximo de alguna cosa o de la celda que hemos ingresado el dato, y pues que pueda haber en alguna otra tabla o en algún otro libro. Gracias, maestro, compañeros.